En este vídeo voy a enseñaros un poquito a identificar los materiales del rigging. Algo muy importante para tomar la mejor decisión y de saber si el material es el adecuado o no para la instalación que vamos a realizar. Para tomar una buena decisión de los materiales tenemos que saber que los materiales son de buena calidad, saber la fabricación y los materiales nos tienen que dar información básica para nosotros saber si son los materiales correctos para lo que vamos a realizar. Para la correcta identificación de los materiales tenemos tres tipos de materiales básicos. Por un lado tenemos el material industrial, que es para rigging de altas capacidades. Por otro lado tenemos el material de trabajos verticales, que cumple su normativa específica y es el adecuado para elevación de personas, acceso por cuerdas, etc. Y por otro lado también tenemos el material de escalada o de montaña, que es material que tiene la capacidad de elevación de personas, pero no sería el más adecuado para trabajar en rigging. Todos los materiales tienen un concepto básico. Todos los materiales que vayamos a utilizar para nuestro trabajo necesitamos saber la información de qué están hechos, qué carga es la que aguantan, el fabricante, etc. Tenemos unos pilares básicos, por ejemplo, en el material industrial. En el material industrial es muy importante que sepamos el fabricante, es una cosa básica para tomar la decisión. Por otro lado, necesitamos saber la carga y lo que resiste, para saber si es adecuado a lo que nosotros vamos a realizar o a la instalación que vamos a hacer. Siempre debe especificar la normativa y la homologación europea, el CE. Un material que no tengamos información no es válido, porque no podremos garantizar que sea el adecuado para lo que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, en este material industrial, la etiqueta nos da toda una serie de información que podemos consultar con el fabricante por si tenemos alguna duda o tenemos alguna consulta que queramos realizar. Hay un tema importante en todos los materiales. Los materiales, por ejemplo, en el material industrial, las resistencias que nos da son por kilogramos. En el material de acceso por cuerdas y trabajos verticales nos da las resistencias por kilonewtons, normalmente, o por newtons, ¿okay? Esto lo tenemos que trasladar a kilogramos. En el material industrial tenemos unos factores de seguridad normalmente mucho más elevados que el peso que nos indica el propio material. Pero en el material de trabajos en altura, la carga que nos da es la carga de rotura. ¿Cómo podemos identificar esto? Ahora os lo voy a contar. Para la identificación de los materiales, en el material industrial, al lado de la carga que tenemos de resistencia, salen unas siglas, ¿no?, que pueden ser diferentes. Pueden ser SWL, CMU, WLL. ¿Okay? Estas siglas tienen un significado. SWL, Safety Working Limit, por ejemplo, es la carga de trabajo de seguridad. CMU es carga máxima de utilización, que serían las siglas en español. Y WL, por ejemplo, serían Working Load Limit. ¿Okay? Esto nos indica que la carga que aquí sale en el material industrial de rigging, sobre todo, recordarlo, nos indica que tiene un factor de seguridad mucho más elevado. Normalmente es 5, pero aquí, en esta etiqueta, también nos indica que aquí el factor de seguridad es 7. Por lo tanto, esta eslinga, que es de 1000 kilos de carga, rompería a 7000 kilos. ¿Esto por qué es importante? Porque con esto podemos tomar la decisión si la instalación que vamos a realizar tiene los márgenes de seguridad adecuados para la actuación o para la operación que vayamos a realizar. En el caso del material de trabajos en altura, por ejemplo un mosquetón que nos indica 2200 kilos, esta sería la carga de rotura, por lo tanto el margen de seguridad lo tenemos que decidir nosotros. Actualmente los márgenes de seguridad que se están dando para rigging acrobático y para personas están en factor 10, por lo tanto el material o la instalación debe aguantar 10 veces más de la carga que vamos a realizar. Es muy importante también en todos los materiales, sobre todo en los textiles, que miremos el año de fabricación. Cada fabricante debe decidir los años de uso que se puede usar un material. Aún y así, es posible que en un año de uso, si lo hemos usado demasiado, el material ya esté para su sustitución. En el caso de los materiales de trabajos en altura, deben cumplir normativas específicas. En este vídeo, debajo, vamos a añadir un enlace donde podréis ver la normativa que debe cumplir cada material. Por ejemplo, en el caso de los mosquetones, siempre debe decir normativa N362, que es la específica para elevación de personas con mosquetones. Ahora que ya conocemos cómo identificar todos los materiales, en el siguiente vídeo vamos a hablar de los conectores y su correcto uso.